Sí, sí, es muy probable que la hayas visto tal como es. El tiempo también es una estructura, pero una estructura em, energética que a veces uno puede ver de forma densa como una estructura física. Y al mismo tiempo que existe eso, se puede decir que acá no existe, ¿verdad? Porque pues el tiempo es una programación que alguien nos dio la idea por medio de los relojes, por medio de la luna, del sol, para que así vayan pasando los días. Y bueno, nosotros fuimos creando el tiempo, pero por la idea de otro, ¿verdad? Ellos implantan la idea y luego uno ya la desarrolla. Entonces el tiempo no existe realmente, eso ya lo sabemos. Eh, Porque muchos de nosotros a veces no sabemos ni en qué día estamos. Yo el otro día iba pasando en las canchas, día medio, y eran que como las 4. Y le digo a mi niño, caray, es martes, porque estaba viendo que en una camioneta estaban subiendo unas cajas. Y era la última camioneta que quedaba. Por eso supe que era martes. A veces me dice mi hermana, ay, Lucas fue al tianguis. Ay, ¿a poco es sábado? Otras, yo hace como un año me salí de la tanda familiar, porque siempre se me olvidaba llevarla. Ya como el miércoles me andaba diciendo mi tía, oye, sí, lo estoy esperando la tanda. Y yo, ay, güey, pues ¿qué día es? No, es miércoles, la esperaban desde el sábado. Pierde uno la noción del tiempo. Entonces no es algo real. Pero al mismo tiempo, todo esto nosotros lo vamos creando de una manera energética, como algo que existe, pero en realidad no existe. Nosotros nos vamos como vinculando a algo y ese algo pues se crea, ¿verdad? De una forma energética. Y así pues tú lo percibiste como una estructura. Ya esa estructura pues va dando de tragar a todo aquel que esté conectado en el tiempo. ¿Y quién? Pues todos nosotros, ¿verdad? Bueno, pues la mente foránea es algo así parecido, porque yo en el tiempo que tengo estudiándola, pues ya llegué a la conclusión de que no es un parásito, bueno, un parásito de esos que se nos pegan. Sí es un parásito, pero a otro nivel, porque pues todos los que estamos pensando, pues estamos mandando energía a ciertas direcciones y pues estamos conectados a la mente foránea global. Entonces es un parásito mayor, ¿verdad? Pero no es de esos que lo cancelas y te lo quitas, ¿no? Porque pues ya ven, yo todo lo que he estado probando y probando y probando y no es así. Así que ahora, pues sí, ya lo percibí ahora sí, como algo enorme a lo que está todo mundo conectado. Entonces, como yo ya había entendido lo del tiempo, dije, casi es lo mismo. Es algo que está allí para que se pueda entender también, lo podríamos decir como una estructura, pero una estructura energética a la que cada vez que uno piensa se conecta. Pero cuando dejamos de pensar, nos desconectamos. Cuando dejamos de pensar ya por unos minutos y que ya llevamos un tiempo practicando con esto. Porque se va acumulando, nuestra conciencia va cambiando internamente y esa conciencia, lo que llamamos nuestra propia mente, va teniendo más, se va poniendo como en primer lugar y la mente foránea se va poniendo como en segundo lugar. Entonces va aflorando nuestra verdadera conciencia y la mente foránea va perdiendo fuerza. Entonces, según cómo se vaya acumulando silencio interno, llega un momento en que ya estamos en esa práctica y ya a los minutos uno siente ese desprendimiento. Es que hay una desconexión que nosotros hacemos de esa mente foránea global que existe en el planeta, que
pueden ser también como estructuras energéticas, como yo lo digo. Hablamos de mallas. Hay muchas mallas. Esta es una. La mente foránea es una. El tiempo es otra. Pero existe solo para el que se conecta, porque el que se desconecta para él ya no existe. Y yo así ya lo sentí, dije, ya entendí bien. Y es parte de lo mismo. Ahora, la mente foránea también va, digo, más bien el silencio interno va de la mano con desconectarse del tiempo. Porque cuando estamos en meditación, haciendo el silencio interno, como no estamos pensando en nada, no están corriendo los minutos, no sentimos el tiempo. Yo de repente me pierdo por media hora y no sé qué pasó. No me quedé dormida, no tuve visiones, no me fui de viaje astral. No, me desconecto de todo. Y no solo en meditaciones, a veces cuando estoy tratando de dormir, de repente recobro la conciencia y dije, no sé dónde he estado, por lo menos en mi conciencia acá. Mis otras conciencias, pues quién sabe dónde andarán, mi doble cuántico, quién sabe dónde andará, pero acá no me doy cuenta de nada. Entonces es una desconexión total donde me desconecto, no solo de la mente foránea, sino del silencio interno. Y bueno, estas dos, pues son parte de un sistema matriz que ya conocemos. Y cada cosa que nosotros hacemos, como esas de pequeñitas, que nosotros creemos que son pequeñitas, no son tan pequeñas ni tan insignificantes. Nosotros somos el virus, siempre lo hemos sido, una sola persona es el virus. Porque como es un sistema, como yo digo, para que se entienda, como si fuera un sistema de cómputo, cuando algo empieza a fallar todo el sistema. Entonces no es insignificante. Nosotros decíamos ya hace mucho tiempo que éramos el virus. Sí, somos el virus y lo vamos a seguir siendo. Así que si una persona está por aquí, otra por allá y otra por allá, pues va desmantelando, desgarrando esas estructuras, esas mallas. Y le hacemos daño porque se desequilibra la Matrix. Y luego empiezan a suceder cosas raras. Empezamos a ver círculos o agujeros negros en el suelo, como me ha pasado a mí. Otras personas empiezan a ver como que va caminando una persona, desaparece y luego vuelve a aparecer. Pues sí, es una holografía, un sistema que al mismo tiempo que es energético, pues es un sistema muy parecido al de computación, ¿verdad? Inteligencia artificial y todo eso, lo que ya sabemos. Y luego dice uno, pues que está fallando la Matrix. Claro, claro que sí. Son fallas. Y esas fallas, pues nosotros somos quienes la provocamos. Nosotros, el virus para el sistema. Y, y bueno, yo cuando estoy ahí en mis meditaciones de no pensar en nada, pues practico y practico hasta el momento en que siento ese desprendimiento. De repente parece como si algo te fuera a poseer, pero no, es un desprendimiento. Eso se siente al principio, pero luego ya sientes que te desprendes. Es que al principio como que esa conciencia global de la mente foránea como que te quiere abrazar, como que no te quiere soltar y como que a nivel energético algo pasa en tu conciencia como te quiere atrapar y por eso se siente como si algo se te fuera a meter, pero no. En cuanto pasan esos segundos, se siente el desprendimiento y te sientes libre. Y ya, el bombardeo de todos esos pensamientos ya no se siente. Y lo más que yo he sentido de tener mi mente libre son 10 minutos. Uy, 10 minutos fenomenales. Ahí sí yo dije, esta es la verdadera libertad. Me sentía perfecto. Por eso me gusta estar practicando. A veces es más fácil, a veces más difícil, porque a veces andamos estresados, a veces andamos muy cansados. Pero
hay que practicar, no importa, hay que intentarlo. Y bueno, pues el tiempo es muy interesante porque pues está conectado a nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo tiene un reloj biológico que va avanzando y avanzando y avanzando, pero también es una programación, porque todo es programación en esta Matrix. Todos son ideas que fueron tomando formas, ya sabemos. Entonces nuestro cuerpo va tomando la forma de aquella programación que ya tenemos. Y tenemos cierta edad y pues decimos, no, pues ya estamos viejos. O, ay, mira que él está todavía joven. Entonces nosotros mismos le vamos dando, pues, como diría, vamos marcando, etiquetando y formando aquello que creemos que es así, pero no es así. Ya sabemos que todo lo que está afuera lo proyectamos, así que pues si yo ahorita creo que estoy enferma y que me voy a morir, como dije en el último audio, pues me voy a morir. ¿Por qué? Porque eso le estoy diciendo yo a mis células. Ya sabemos que el sistema inmunológico obedece a las emociones. Bueno, ¿y las emociones a quiénes obedecen? Pues a los pensamientos. Así que yo si tengo un pensamiento negativo en cuanto a mi salud, pues va a ser una emoción negativa. Y esa emoción negativa y esos pensamientos, todo lo reciben las células y las células obedecen. Entonces el sistema inmunológico, eso de que dicen que tiene el sistema inmunológico mal, no es verdad. El sistema inmunológico siempre está perfectamente y trabaja a la perfección. Obedece a las emociones. Si tú estás bien, te ayuda a mejorar, pero si estás mal, te ayuda a empeorar. Las células hacen lo mismo porque son parte del sistema, del cuerpo. Así que si uno piensa que pues estoy envejeciendo, pues claro que estoy envejeciendo, pero si pensáramos lo contrario, estoy rejuveneciendo. Imagínense, si en lugar de cada año que cumplen años, ay, voy a cumplir 44, en lugar de eso siempre diríamos la misma edad. Tengo 20, tengo 20, tengo 20. Y todo eso. Y aparte te dieras unos minutos para hablarle a tus células y decirte, tengo 20 años. Estamos muy bien. Y cosas por el estilo. Que hay meditaciones para eso. Pero aquí también deberíamos de meter el no tiempo. Porque si quitáramos el tiempo podríamos alargar la vida. Así como por medio del tiempo no la han achicado. Porque pues nosotros pensamos que estamos viviendo más, pero pues, y aquellos que vivían más de 110 años, 150, 200, hasta 1000 años, ¿dónde quedaron? Entonces, más bien fuimos hacia atrás, ¿verdad? Y debemos de trabajar en eso, porque sí, va de la mano. Hoy me llegan tantos pensamientos cuando estoy en esas meditaciones, pero estoy tan a gusto que no voy a prender el teléfono para hacer audios. Y es ahí cuando empieza a aflorar la verdadera conciencia de nosotros. Entonces empieza a salir la información propia, natural. Y te llegan eso que nosotros le llamamos inspiración. No, bien padres. Me encanta a mí estar ahí. En mi vida muy, muy privada, ¿verdad? Interior. Y, yo creo que ahorita debemos de hacer un trabajo, pero muy diferente a lo que hemos estado haciendo en el pasado. Trabajarlo todo desde el no tiempo y desde el silencio interior. Y si vamos a hacer una meditación donde vamos a hablar, pues vamos a hablar, pero algo para cambiar cosas en nosotros, en nuestra realidad.
porque se nos olvida que nosotros proyectamos lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Y entonces estoy visualizando, no sé, una mesa, pero no siento que la pueda tener, no siento que la pueda crear, no sé, quiero una mesa de 8,000 pesos. ¿Verdad? Y la visualizas en ese momento y sí, la estás viendo, te emocionas y todo, pero falta algo. Yo antes sentía que faltaba algo y es me la debo de creer. Me debo de creer que soy creadora, porque lo decimos mucho, pero muchas personas no se la creen. Entonces llega un momento que uno empieza a sentir verdaderamente aquello que quieres. Como decir, bueno, yo quiero ser próspera, pero ¿me siento próspera? Porque si no me siento próspera, pues no lo voy a hacer. También tiene que uno sentir. Y para sentir, pues hay que conocerse. Y eso nos falta, conocernos, saber quiénes somos. A eso me refiero. Tenemos que descubrir quiénes somos, reconocernos. Ya cuando te reconozcas, va a ser muy fácil para ti decir, estoy viendo esto en mi mente y esto ya está aquí, ahora. Lo estoy viendo. Estoy viviendo mi vida tan normal como que ahorita voy a ir a limpiar mi mesa y voy a poner ahí un plato o voy a hacer esto, ya llegaron las visitas, siéntense, cosas así. Pero muy diferente a la visualización de antes. Se va a sentir más vívido. Ahorita muchas cosas ya las estamos sintiendo más vívidas, aunque sea en pensamientos. Y antes no, había como un vacío. No sé si me entiendan eso. Y bueno, todo esto yo creo que es porque nos estamos, al mismo tiempo que acercarnos a nosotros mismos, también porque la frecuencia es muy diferente. Muchos dicen, bueno, ¿cuándo va a subir la frecuencia? No, mijito, la frecuencia subió desde hace mucho. Por eso, el gran despertar. Ahora que suba más, imagínate. Se va a poner bueno el asunto. Claro, el que no se quiera conectar, el que quiera seguir con sus miedos, o aquel que dice, no hagas olas, no quiero saber, así estoy muy a gusto, pues ese va a estar como en una realidad alterna en el mismo planeta. Ahorita ya se está viendo que nos estamos dividiendo. Se está viendo mucho eso en el mundo. Los que no aceptan el sistema y los que aceptan el sistema. Bueno, pues cuanto más se abra la conciencia, ahí está definido. El que quiera seguir dormido, por miedo, por lo que sea, pues va a seguir dormido. Pero el que fluya con la energía, va a haber cosas muy diferentes, su realidad va a ser muy diferente. Y nosotros, no es por egoísmo, pero tenemos que dejar a los demás con su vida. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino. Venimos solos y solos nos vamos a ir, pero los apegos, ya saben, los apegos. Y esos apegos, uy, nos tumban al suelo. O hacen que la gente se eche al pozo, ya valió madre, porque ni él ni nosotros. No, hay que ser sabios. Sí se puede comprender a las personas. Nosotros comprendemos al que está abajo. Pero esa misma comprensión nos da sabiduría para saber cómo actuar, cuando hay que actuar y cuando no debemos actuar. Pero eso pues lo iremos aprendiendo en el camino. No se preocupen. Todo esto está pasando porque las cosas se están poniendo muy buenas para la humanidad. Pero nos enfocamos en lo negativo, como siempre digo, estamos viendo lo negativo, pero no estamos viendo lo positivo, lo bueno que viene. La gente que ya está con su conciencia más expandida, pues va a ser diferente, va a ser más amable, más comprensiva, más abierta, va a sentir la naturaleza, va a sentir al otro, se va a regenerar o se va a activar eso de la telepatía, que ya se estaba activando desde hace ya más de un año, dos por ahí.
Entonces esto se va a desarrollar más. Van a ser unas cosas más bonitas, eso es lo que viene. Y la gente está pensando que lo que viene va a ser peor. Bueno, si se enfoca en lo que está viendo las noticias, obviamente, pero pues apágale las noticias y enfócate en lo bonito que viene. Que todo eso va a crear una realidad diferente para ti, porque vas a estar en esa línea de tiempo. Hablando de tiempo, ¿verdad? Porque estamos en una realidad temporal. Ya en lo privado ya iremos manejando el no tiempo, ¿verdad? Estar menos en los horarios. Ya muchos ya no nos importan los horarios. Andamos trabajando en la madrugada, ya le dimos el vuelco ahí al horario desde hace mucho tiempo. Entonces, de cierta manera, estamos desquebrajando también lo que es el tiempo. Y como estamos saliendo de las líneas temporales, porque aunque yo a veces vea la hora porque tengo que hacer algo, pero se me olvida en qué día estoy, de cierta manera, estoy desquebrajando el tiempo, me estoy saliendo de esa línea temporal. Y cuando eso sucede, empezamos a ver las otras líneas, las otras realidades. Esto es a lo que le llama a uno viajeros del tiempo. El viajero del tiempo no es exactamente ese que se mete en una máquina y va a ver qué pasó. No. El viajero del tiempo es el que se sale del tiempo conscientemente y comienza a ver lo que sucede en las otras líneas temporales. Ese es el viajero del tiempo, el verdadero. Y nosotros podíamos hacer eso antes. Ahora estamos comenzando a verlo de nuevo, aunque sea en meditación o en sueños, como ya me pasó a mí, de que estaba en otra realidad alterna y recordé esta. Ahí desperté. Fíjense nada más, qué cosas tan buenas nos vienen. Yo estoy feliz con todo lo que viene. Vamos a ir descubriendo más conforme vayan sucediendo. Así que yo les diría, alégrense, alégrense. Tenemos mucho por qué alegrarnos. Dejen que pase lo que tenga que pasar y quien se tenga que conectar con eso. Los que quieran seguir conectados con lo que está pasando, pues bueno, nosotros ya tenemos que estar mirando hacia ese horizonte hermoso, bello, que no es que venga, es que ya está aquí. Solo que hay que empezar a vivirlo y a creerlo. Yo ya lo estoy viviendo, ya lo estoy saboreando, ya me lo estoy visualizando. Y aquellos que se vayan queriendo conectar con eso mismo, pues vamos a empezar a cambiar lo que tenemos frente a nosotros. Nuestra proyección que tenemos dentro se tiene que proyectar afuera, como siempre lo hemos hecho. Así que, échenle ganas a vivir. Ya estamos aquí, como siempre digo. Hay que irnos con orgullo y hay que vivir lo mejor que se pueda y eso depende de nosotros. Todo lo que está pasando ahorita, al fin y al cabo todo es holografía y puede ser transmutado, cambiado. Hay que comenzar a verlo cuando esté pasando alrededor con las personas que conocemos o en el trabajo, donde sea. Hay que comenzar a verlo como algo sin importancia, algo como un recuerdo para irlo desvaneciendo. Hay que imaginar lo que se desvanece cuando lo estamos viviendo, digo, en el día a día. Pero cuando no hay una persona que nos lo recuerde o no estamos viendo algo que nos lo recuerde, y hay que estar enfocados en la nueva realidad, la que nosotros ya comenzamos a proyectar desde ahora, desde este instante. La gente feliz, gente honesta, gente buena, que no necesariamente necesita ser de tu familia para sentir un amor por esa persona. Los animalitos felices porque sienten esa frecuencia linda y hermosa, contentos, salte y salte. Las plantas,
diferentes también, también felices, la tierra y nosotros en sincronía con todo lo que está pasando. Y que no solo sale de nosotros, sino sale de todos, porque todos hacemos una sintonía perfecta, en armonía, en felicidad, en equilibrio, en un mundo diferente. Porque no vamos a cerrar los ojos cuando algo bueno está pasando frente a nosotros. Y eso a veces se nos olvida y es lo que hacemos. Cerramos los ojos y le damos poder a todo eso que está pasando. Y pensamos que va a pasar lo peor cuando no es así. No, no es así. Perdió poder la Matrix. Y si ahora nosotros nos enfocamos en una realidad diferente y nos ponemos en sintonía con la nueva frecuencia, pues imagínense cómo vamos a vibrar. ¿Qué le vamos a hacer a este sistema? Lo vamos a destruir. Todavía más y más y más. Y no necesitamos en pensar todo el tiempo en destruir al sistema, porque así no funciona. La única manera en que funciona es olvidarse de él. La desconexión. Ya no hay compatibilidad con el sistema. Ni con el viejo, ni con ningún otro que quieran ponernos enfrente. Ya no entramos. Ahorita la gente está optando por ya olvidarse hasta de la educación. Porque no sirve la verdad. Pero todavía tenemos eso de, ay, ¿qué va a hacer mi hijo sin educación? Le van a pedir un papel y esto, el otro. A la gente le está valiendo madre. Hay personas que me dicen algunas cosas y le digo, espérate, espérate. Ahorita está pasando algo más importante. Está en juego tu vida, tu libertad. Y no te das cuenta. Entonces nosotros debemos de poner las reglas en nuestra proyección hacia el mundo. Vamos a vivir de una manera que cualquiera diría, ay, eso es ilusión, eso no puede ser posible. Pues en mi vida sí va a ser posible, y no solo para mí, sino para la gente que conozco y con la gente que se conecte conmigo, para hacer más fuerza. Así que hay que difuminar el pasado, borrón y cuenta nueva. Hay cosas que nosotros le damos importancia y otras no. Bueno, pues eso hay que hacer. A lo que está pasando ya no hay que darle importancia. No tiene valor. Hay que darle importancia a lo otro. A ese camino por el que yo ahorita voy a ir andando. Feliz. Si lo quieren ver así como un Edén. Hermoso. Donde no hay carencias. Porque en realidad nunca las ha habido. Que no las han quitado es otra cosa, ¿verdad? Pero el mundo es fructífero y es abundante. Entonces nos manejan por medio de la programación. Bueno, pues hay que cambiar la programación y a vivir de lo más contentos. Ahorita no vamos a pensar en si podremos, si no podremos, si nos pondrán el pie, si nos caemos, si nos achicoplamos. No, 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 no. Eso ya no. Hay que enfocarnos en algo muy diferente. ¿En qué? En lo que tú quieras, en aquello que te hace feliz, en aquello que has soñado. Eso es lo que vas a proyectar porque nace de ti. Tiene fuerza dentro de ti. Sácalo, proyéctalo, vívelo, compártelo. Y esto va a ser hermoso, se los aseguro.